Ay, Eugenio. Y bueno, pues esta es la consulta de hoy y como lo dijimos al inicio del programa, estamos conectados en vivo con mi doctor, con el doctor Víctor de la Puente, quien es internista y con quien estoy muy agradecida, igual que con Paulo Castañeda, infectólogo, con Oliver Pérez, neumólogo, y con toda la gente que labora en los hospitales, de verdad, en el hospital donde estuve. Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias por tomar esta llamada. Gracias una vez más por las atenciones que tuvieron conmigo. Y bueno, pues de pronto hay gente que se pregunta o que dicen, oye, qué pronto regresó Andrea. Yo inicié con los síntomas hace aproximadamente un mes. Pero es pronto mi regreso, doctor. ¿Cuánto tiempo es el que se necesita para pacientes como nosotros con síntomas leves, digamos? Hola Andrea, buenos días, muchas gracias por la invitación, buenos días a todo tu auditorio. Mira, la respuesta a esa pregunta, hoy hay que considerar que las recomendaciones en relación a esto van cambiando día con día. Las más actuales en un paciente que tiene síntomas leves a moderados y que no tiene alguna inmunosupresión, no estuvo grave, no estuvo en terapia intensiva, puede regresar a partir del día 10 del inicio de los síntomas. Si ya no ha tenido fiebre, sin tomar medicamentos obviamente para bajar fiebre, y que los síntomas respiratorios obviamente se hayan idealmente quitado o estén mejorando sustancialmente. Y algo que es importante puntualizar aquí, que hay síntomas como la falta de o alteración en el olfato o en el gusto, que se llama nosmiaudis, nosmiaudishausia, pueden persistir todavía varios días, y eso no quiere decir que uno no se esté curando y que no pueda regresar a trabajar. Entonces, como las pruebas de PCR pueden seguir saliendo positivas en pacientes con enfermedad leve hasta 22 días o más después de que uno resolvió la infección, entonces no es un criterio para decidir si el paciente regresa o no. ¿Me explico? Entonces, es importante considerar que si yo ya pasé 10 días, soy sano, es decir, no tengo ninguna enfermedad que me genere inmunosupresión, si yo no he tenido fiebre y mis síntomas obviamente se han quitado o sustancialmente mejorado, puedo regresar a trabajar sin ningún problema. Ahora, habrá protocolos de distintas situaciones donde piden pruebas, pero hoy por hoy inclusive pues las CDCs y el Organismo Mundial de la Salud nos recomienda que se repitan las pruebas de PCR antes de 3 meses, porque como la prueba puede seguir saliendo positiva, pues genera conflicto con esta situación, en la situación de que la prueba positiva después de ese tiempo no indica que uno sea infeccioso. ¿Me explico? O sea, significa que puedes tener, o sea, que sigues teniendo remanentes, digamos, del virus en el cuerpo, pero esto, o sea, no eres una persona contagiosa a partir del día 10 aproximadamente. Más o menos, sí. O sea, sí, en un paciente que tuvo síntomas leves, 10, y en el paciente que estuvo grave se ha visto que hasta 20 días, es decir, el que estuvo intubado en terapia intensiva puede ser hasta 20 días, aunque pues es como el rango, la gran mayoría de los pacientes alrededor del día 7, 8, pues ya no son contagiosos. El que la prueba salga positiva simplemente traduce que hay RNA del virus todavía detectable, pero no son virus potencialmente infecciosos. ¿Me explico? Ajá. Doctor, estábamos viendo unas imágenes, yo pude compartirle a la gente porque quería pues enseñarle cómo se vive en el área COVID de algunos hospitales, los traslados y demás. Está precisamente el video en donde a mí me llevan en esta cápsula que no necesariamente, yo les explicaba en mis redes, que no necesariamente tienes que estar grave o conectado para que te trasladen aquí. ¿Cuál es el manejo que se da en el área COVID en los hospitales, hablando específicamente con esta cápsula? ¿Por qué la utilizan? Es para evitar contagios particularmente al personal de la salud y a otros pacientes, y se deben de utilizar si el paciente es es una sospecha de infección de COVID-19 o ya está confirmada. Independientemente de que estés muy grave o no, es para evitar obviamente el contagio a personal de la salud y a otros pacientes o a otras personas que estén en el hospital. O sea, sí se deben de utilizar. Doctor, de que inició la pandemia, tú has estado al pie del cañón junto con tu equipo, pues trabajando precisamente para salvar vidas.
para ahora sí que en el área COVID. ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué información tendríamos que saber a la fecha acerca de los cuidados? Y también, pues, como es sorprendente lo que me estás diciendo, hemos sabido incluso de gente, por ejemplo, de Dana y de algunas actrices y demás, que su prueba seguía dando positiva y ellos ya no podían convivir con su gente sin saber, como dices tú, que ya no eran contagiosos. ¿Qué cosas han cambiado a la fecha que crees que nuestro auditorio tiene que saber? Pues particularmente dos cosas, igual, la situación de los contactos, es decir, si yo soy un contacto y vivo con una persona que tiene coronavirus, si yo no tengo exposición, es decir, lo ideal es estar en aislamiento el paciente, pues cuando se quite el aislamiento, pues a partir de 14 días del contacto. Si el paciente, o sea, digo, si ya nunca lo volvió a ver, si lo volvió a ver, pero están en cuartos separados, digamos, con las medidas que se recomiendan de lavado de manos, de usar baños separados, que seguro las han ustedes ya mencionado, igual es 14 días a partir del inicio de los síntomas. Aquí el problema es cuando hay familias que no pueden separarse pues, o aislarse de manera estricta de sus pacientes que tienen coronavirus. Entonces, en ese caso, cuando el paciente que tiene coronavirus cumple su aislamiento, entonces el contacto debe de hacer un aislamiento cuarentena de 14 días. De ahí la relevancia de hacerse las pruebas, ¿no? Que idealmente pues se deben de hacer. Y esto aplica lo que te comentaba a ti de cuándo uno puede regresar a tener contacto con otras personas. Si tuve síntomas leves y si soy asintomático también, es decir, si yo tuve un contacto y tengo una prueba positiva, entonces tengo la infección, pero no tengo síntomas, que se llama infección asintomática, esa persona también puede, a partir del día 10, si sigue sin síntomas, si no tiene fiebre, regresar a actividades independientemente que la prueba siga saliendo positiva, ¿no? Y otra cuestión muy importante es, hay que evitar tratar de, bueno, más bien, esto sí es muy puntual, evitar usar remedios, cosas que no están avaladas ni por el Ministerio de la Salud, ni por la Secretaría de Salud Federal, en nuestro caso de la Ciudad de México también, y bueno, de las recomendaciones internacionales en general, como particularmente el dióxido de cloro, que son cosas que no se deben de utilizar, que son cosas peligrosas. Lo que se recomienda actualmente es para pacientes con síntomas leves, esencialmente es tomar paracetamol en casa y algún otro antiinflamatorio no esteroideo que recete algún médico. Es muy importante saber que si yo tengo ya la infección y estoy en casa, si tengo síntomas respiratorios que puedan sugerir que tengo una neumonía que está empeorando, como son falta de aire en reposo o falta de aire al esfuerzo mínimo, por ejemplo, como pasó contigo, decir, si yo de repente camino 5 metros y me falta el aire, pues eso es anormal, es decir, es algo que requiere una valoración. Si yo tengo el oxímetro de pulso, pulsoxímetro, que idealmente si estoy en cuarentena por ahí, por condición de coronavirus, lo debo de tener. Si empiezo a oxigenar bajo, que en este caso, pues para niveles de la Ciudad de México, pues menor de 92, 90 es algo anormal, deben de acudir de forma oportuna a una valoración, ¿no? Algo que es muy importante, y tratar, como les comentaba, de evitar gran cantidad de remedios que están en redes sociales particularmente, que no sirven y que pueden ocasionar efectos adversos importantes a la salud. Eso es lo que yo más quisiera puntualizar y ojalá se quedara para tu audiencia ese comentario. Sí, de y verdad. Bueno, también, perdón, también es importante que sepan que pues la información va cambiando aquí, pues en esta enfermedad que es nueva, que lleva menos de un año, pues nadie es experto propiamente, yo no soy experto de nada menos del coronavirus, pero al final creo que es importante saber que la información va cambiando y las fuentes de información, como en este caso la Secretaría de Salud de México, son las que debemos de seguir, ¿sale? Nada de redes sociales, ni remedios, ni gotas, ni parches, ni nada de esas cosas. Así es. Doctor, te agradezco muchísimo. A seguir, obviamente, con los cuidados, a seguir pues siendo responsables, utilizando cubrebocas, lavándonos las manos, lo que ya sabemos, lo que se nos ha dicho desde el principio, ¿cierto? Sí. La alimentación. Perdón, Andrea, sí, y qué bueno que lo puntualizaste. Tenemos que usar cubrebocas todo el tiempo. De hecho, yo ahorita el otro día me dijeron obviamente para salir al aire, pero es muy importante que usemos cubrebocas y tratar de estar siempre en la medida de lo posible en lugares ventilados, que eso es algo que también se ha visto que es de las cosas como mejor se puede prevenir la infección, además obviamente del lavado de manos constante, ¿no?
Ok, doctor, te agradezco muchísimo. Sin duda, bueno, pues una vez más hacer extensivo el agradecimiento al doctor Paula, al doctor Oliver y a todas las enfermeras, a toda la gente que labora en el hospital y en todos los hospitales. De verdad, gracias por su labor, gracias por seguir cuidándonos y bueno, pues te mando un abrazo fuerte. Gracias por esta información para toda la gente que es de lo más actual. Por favor, no lean cosas que no son, no se guíen con información escandalosa, negativa, como bien lo dice el doctor. No tomen productos que les aconsejan y que de verdad no sabemos y que de pronto pueden ser mucho más riesgosos que beneficiosos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Andrea. Gracias, Saludos. un abrazo fuerte. Bye, bye. Que además decirles que el doctor Víctor de la Puente también me ayudó muchísimo cuando tuve púrpura. Es uno de los médicos que me salvó, tengo que decirlo. Y bueno, pues eso, o sea, aquí no es cuestión de que sea un hospital público, un hospital privado. Tenemos grandes médicos en los hospitales públicos, en los hospitales privados. Incluso ellos también laboran en los hospitales públicos, pero es importante eso, ser responsables. Es importante no tomar estos remedios que luego nos dicen y que te lo juro que esto sirve, te lo juro, y que no sabemos si nos estamos haciendo un daño. Gracias una vez más a toda la gente que nos mandó buena vibra. Gracias a todos. Gracias, Magda. Gracias a todo el equipo. Gracias a la producción. Y ahora sí, pues vámonos a disfrutar más, porque la vida sigue. Porque la vida sigue. Vamos a recibir a Regu Local.